Los diagramas de fase son conocidos como diagramas de equilibrio, los cuales plantean la vista de las diferentes fases de un elemento, los cuales tienen la propiedad de ser homogéneos en toda su estructura molecular, arreglo atómico uniforme, composición homogénea e interfaz definida con otras fases. Cabe recalcar que una fase es diferente a un estado de agregación. Puede haber múltiples fases en un mismo estado. Generalmente, las sustancias puras presentan una fase por estado de agregación, pero suele haber varias fases cuando se tiene al menos dos sustancias, dependiendo de la solubilidad y que sea una mezcla homogénea. Sistemas monofásicos y multifásicos. Los sistemas de fases están relacionados con la cantidad de componentes que intervienen entre sí. Los sistemas unarios son los que trabajan con sustancias puras y dependen de la presión y la temperatura. Al ser elementos puros, presentan sistemas monofásicos, teniendo una sola fase por estado de agregación, aunque existen metales que tienen distintas fases en el mismo estado. Estos son llamados sistemas multifásicos. Por otro lado, los sistemas binarios son aleaciones compuestas por dos componentes solubles entre sí en una mezcla homogénea. Presentan las características que las soluciones formadas sean solubles en estado líquido y en estado sólido, solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido, solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido, sistemas que forman compuestos intermetálicos. Por otro lado, las aleaciones son mezclas de un metal con uno o más metales o no metales. A estos se les llama componentes de la aleación. Cuando una aleación es de dos componentes, se le llama aleación binaria. Diagrama de solubilidad total, también llamado diagrama isomorfo, se muestra el comportamiento de una sustancia pura respecto a varias variaciones de temperatura. Se designarán secciones del diagrama para fases sólidas y líquidas. Balance de la materia, regla de la palanca. Es el método utilizado para determinar el porcentaje de dos fases presentes en una aleación en cierta concentración a cierta temperatura. Para obtener estos porcentajes se utilizan las siguientes fórmulas, donde Ws es la fracción en peso del sólido y Wl es la fracción en peso del líquido. X0 es la fracción de interés respecto a B. XS es la fracción de interés respecto al sólido y XL es la fracción de interés respecto al líquido. Puntos y reacciones invariantes o físicas. Son ubicaciones específicas dentro de los diagramas de fase, en el cual se desarrolla un cambio de fase y no son afectados por los grados de libertad o propiedades termodinámicas que pueden afectar a la sustancia. En los puntos invariantes se lleva a cabo las reacciones invariantes, donde los componentes sólidos cambian de fase y estructura cristalina reversiblemente. Estas reacciones dependen de la temperatura y del porcentaje de composición. Algunos ejemplos son punto de fusión, que va de sólido a líquido, punto eutéctico, que implica una transformación de líquido a dos sólidos diferentes. Diagrama eutéctico binario. Un sistema eutéctico es aquel en el que el último líquido se solidifica a una temperatura determinada y mínima para un amplio rango de composiciones. Generalmente, un sistema binario presenta un eutéctico cuando un líquido de composición constante da lugar a dos sólidos de composiciones definidas, llamados mezcla eutéctica. En estos tipos de diagramas siempre se encuentra una aleación específica, conocida como la composición eutéctica, la cual se solidifica a una temperatura menor que todas las demás composiciones. Tiene también el punto de fusión más bajo. Regla de fases de Gibbs. La regla de fases de Gibbs es una ecuación que indica y determina el número de grados de libertad que se tienen en los sistemas, ya sean sustancias puras o en aleaciones homogéneas. Normalmente se utiliza para calcular las variables principales que permiten el cambio de fase. Se utiliza la siguiente ecuación, donde P es el número de fases que intervienen en la solución, F el número de grados de libertad que afectan al diagrama y C es el número de elementos o componentes que intervienen en la formación de las fases. Compuestos intermetálicos son compuestos metal-metal que se forman en compuestos intermedios variados, que se presentan en condiciones y parámetros específicos.
teniendo múltiples puntos invariantes para las distintas disoluciones sólidas. Contienen 2 o más metales. Presentan estructuras cristalinas y propiedades mecánicas y químicas propias. Sistemas ternarios. Estos son utilizados cuando se quiere estudiar las proporciones en un compuesto de 3 componentes. La temperatura y presión suelen ser constantes. En especial, se estudia el equilibrio entre distintas fases y estados, pues muestran en qué proporciones son siempre solubles. En el siguiente esquema se muestra un ejemplo. Cada vértice del triángulo representa el 100% del componente con el que se designa. Los lados del triángulo expresan las concentraciones de A, B y C, en fracciones molares o en porcentaje en peso.